refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, tengan todos amables televidentes, radioyentes, internautas, otra vez por la gracia de Dios. Estoy aquí con ustedes para compartir la lección de la escuela sabática. Lo voy a hacer con mis hermanos Margarita Gutiérrez y Fernando Joachín. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bendecidas, hermano, gracias por la invitación. Contentos de estar aquí. Amén. Vamos, como siempre, a pedir la bendición de Dios y le voy a pedir a hermana Margarita que tenga la oración de rodillas. Claro que sí, hermano. Señor y mi Dios, en esta mañana te damos la honra y la gloria, Padre, por un día más que usted nos permite abrir nuestros ojos, Señor, y nos da la honra de venir a este lugar, Señor, para servirle como a usted le agrada. Amén. Ponemos todo esto en sus manos, en el estudio, Señor, y que todos aquellos hermanos que nos ven por todos los medios de comunicación que usted provee, Señor, lleguen a ser bendecidos, Señor, y que se cumpla la promesa donde dice que todo el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. 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 Ayer nosotros vimos cómo en la educación del Israel antiguo, los padres jugaban un papel clave en esa educación, pues ellos eran los maestros. Pero hoy miraremos que sobre todos esos maestros terrenales había un maestro superior, Amén. y ese era nuestro Señor. Hermano Joachín, bajo el título La educación en el desierto, ¿cómo dirigió el Señor esa educación para Israel allí? Muy bien, vamos a la primera cita que está en 1 Corintios 10, 1 al 4. Vamos a dar lectura. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Yo lo voy a leer en voz alta. 1 Corintios 1 al 4. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Amén. Pues la pregunta es, ¿cómo dirigió el Señor la educación de Israel en el desierto? Pues de una manera espiritual, ¿no? Exactamente. Podríamos decir que en todo momento y en todo lugar Dios se les manifestaba a ellos de una manera espiritualmente, ¿no? Así Y es. retomando lo que dije hace un momento de que los padres, como decíamos ayer, jugaron un papel clave como maestros, me gusta el hecho de que diga que esos padres estaban bajo la nube. Amén. ¿Qué nos dice esto, hermana Margarita, cuando dice que estaban bajo la nube? Pues esto nos lo dice aquí en Isaías 63, 9. Y dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Aquí la palabra de Dios nos dice que también el Señor se angustiaba en cada momento que su pueblo era angustiado. Cuando sufría, por ellos también él sufría. Así es. Hermanos, esto que también Pablo nos dijo antes de leer la cita que mi hermana acaba de leer, pues miren ustedes cómo nosotros como padres, cuando de educar a nuestros hijos se trata, no podemos realmente educarlos correctamente si nosotros como padres no nos dejamos educar por Amén, ellos. eso es Correcto. correcto. Por eso dice que ellos estuvieron bajo la nube. Así es. Ellos estuvieron, dice, también pasaron en el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron, dice, del mismo alimento espiritual. ¿De quién está hablando? De los padres. De los padres. En otras palabras, como dijo el hermano Joachín, la educación era primeramente espiritual, Así donde es. los padres se alimentaban. Luego dice, bebían de la misma bebida espiritual y bebían de la roca espiritual, y esa roca era Cristo. Era Amén. Cristo, amén. Imagínense ustedes, hoy en día, si todos los padres, todos estuviéramos bajo la nube, si todos los padres, todos bebiéramos de esa roca espiritual, esa roca que es Cristo,
Imagínense qué clase de hogares hubieran. Amén. Hogares donde hubiera una nube de la presencia de Dios, ¿no? Exactamente. Y los hijos percibirían en nosotros los padres esa presencia, como dice el hermano. Así que nosotros vemos que en el Israel, allá en el desierto, el Señor fue el principal maestro de ellos. Amén. Correcto. Sí. Y me gustó esa parte que usted leyó, hermana, porque dice que cuando estaban angustiados, a ver si lo leo otra vez el verso Claro 9. que sí. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mire que ese ángel de su faz es el mismo Cristo. Amén. Cristo, claro que sí. Es el mismo Cristo, pero note usted cómo dice que también, dice él, se angustiaba cuando los miraba angustiados. O sea, era un maestro que simpatizaba con sus alumnos, que se entristecía cuando los alumnos se entristecían y buscaba, dice, buscaba de esa manera fortalecerlos, Así ayudarlos. Así era como el Señor dirigía a sus alumnos en el desierto, que en este caso eran todos los hijos de Israel. Pero ¿qué dice el don profético en una primera parte que vamos a leer aquí? Leo dice, el Señor mismo dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Todo lo que afectaba su bienestar mental o físico incumbía también a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Hasta en la provisión del alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con el que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. Amén. La forma como es que Dios trataba con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el texto de Isaías 63, en la última parte, dice, y los levantó todos los días de la antigüedad. A mí me llama la atención esta última parte porque Dios nunca los dejó solos. Así es. Él se preocupaba por su pueblo y buscaba la manera como el pueblo viera la manifestación divina de Dios y Dios se manifestaba con ellos para que de esa manera pues el pueblo entendiera que el que iba delante de ellos era el mismo Dios. Y qué interesante que como luz adicional el don profético diga de que también esa educación pues no era solamente en el campo espiritual. Dice que sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos, sino que Dios también los educó en todo lo que tuvo que ver con el bienestar mental Amén. y físico. Al punto dice que hasta en la comida Así Dios se enfocó. Claro que Buscó, sí. dice, que su mayor bien lo obtuvieran a través de lo que comían. Y ahí entonces dice, les dio el maná, el cual les aumentaba su fuerza física, mental y moral. En otras palabras, Dios los educó hasta en lo nutricional, Así es. porque vino y les quitó la dieta que habían adquirido en el mundo, en Egipto, ¿verdad? Y viene Dios y les da esta dieta, les cambia la dieta. Así es. Miren el tipo de educación. Era una educación donde el Señor la dirigía, era una educación que primariamente se basaba en lo espiritual, pero luego se basaba en otros aspectos como este de la alimentación. Correcto. ¿Cuán importante es esto ahora que nosotros, también como el Israel espiritual que hemos salido de Egipto, que Dios nos sacó de allí, Amén. cuán importante es que también nosotros nos dejemos guiar por el Señor como el divino maestro, al punto de que nos eduque aún en esto, en la parte de la alimentación? ¿Qué le parece, hermana? Me parece muy bien, mire, aquí lo explica. Dice, la nación hebrea fue educada durante su peregrinación por el desierto. Se dedicaban al trabajo físico y mental. Utilizaban sus músculos en varias ramas de trabajo. La historia de la vida en el desierto del pueblo escogido de Dios fue relatada para la bendición de Israel desde Dios hasta el fin de los tiempos. El Señor no abandonó a su pueblo en su jornada por el desierto, sino que muchos de ellos abandonaron al Señor. La educación que había recibido en Egipto los sometió a la tentación, a la idolatría y al libertinaje. Y debido a que hicieron caso omiso de los mandamientos del Señor, casi todos los adultos que salieron de Egipto fueron abatidos en el desierto, pero a sus hijos se les permitió entrar a Canaán. De New Herald, 17 de diciembre de 1985. Pero mire usted, note que también el Señor
les enseñó de que el trabajo Era esencial. era esencial. Así es. Se dedicaban al trabajo físico y mental. Utilizaban sus músculos en varias ramas de trabajo. ¿Qué les parece esto en cuanto a la educación, el papel que juega el trabajo? Mira, hermano, yo creo que cada mente se tiene que mantener ocupada, porque una mente desocupada da espacio al pecado. Correcto. La ociosidad es madre de todo pecado. Y Dios proveyó todo esto, sabiendo que si se mantenía una persona desocupada iba a caer fácilmente presa de Satanás. Y es por eso que les permitió pasar por todo lo que pasó en el desierto, para que ellos fueran educados y no cayeran en tentaciones. Y aún así vimos que en el largo peregrinar muchos cayeron en pecado. Tan es así que dice que todos los que salieron de Egipto no pasaron a Canaán. Exacto. Era una enseñanza que Dios le estaba dando a su pueblo, porque no era un pueblo que debía de esperar solamente a ver qué Dios le iba a dar, ¿no? Dios le había puesto tareas. Cuando Dios se movía durante el día o la noche con la nube o la llama del fuego, el pueblo tenía que preparar sus carpas, tenía que doblarlas, acomodarlas de una manera donde todo el pueblo iba caminando en orden. O sea, Dios tenía un pueblo donde todos trabajaban, donde todos aportaban su granito de arena. Amén. Y Dios los educaba de esa manera. Sin embargo, cuando se trataba de la alimentación, pues Dios proveía para todos, no se olvidaba de nadie. Había suficiente para todos, ¿no? Sin embargo, Dios le estaba enseñando algo, de que la educación que Dios le estaba dando era de una preparación que ellos tenían que tener, porque habían sido educados en un mundo pagano. Sin embargo, ellos venían arrastrando muchas cosas que los alejaba de Dios. Pero sin embargo, al caer al cuidado de Dios, Dios empezó una tarea con ellos, de educarlos para poder entrar a una tierra prometida, ¿no? Exactamente. Miren ustedes, hermanos, ya van 3 cosas aquí que se ve que Dios hizo en cuanto a la educación en el desierto para con su pueblo. La educación era espiritual, los educó en la manera de comer y también los educó en cuanto al hecho de que también debían de trabajar para que sus músculos se ejercitaran. Amén. Amén. Bueno, pero ¿qué más sigue diciendo el don profético? Dice aquí, todo lo relacionado con el arreglo del campamento era una lección objetiva para los niños, que los educaba en la adquisición de hábitos de procesión y cuidado y orden. Se requería que los niños de edad suficiente aprendieran a levantar las tiendas en que vivían y a observar perfecto orden en todo lo que hacían. Constantemente estaban siendo educados con relación a las cosas celestiales. Los padres debían explicar continuamente a sus hijos por qué los israelitas debían viajar por el desierto, porque la ley había sido dada en el Sinaí y lo que se esperaba que hicieran y que llegaran a hacer al entrar en la tierra prometida. O sea, era una gran obra que tenían que emprender este pueblo de Dios, ¿no? Enseñar a los pueblos que le rodeaban por qué ellos eran escogidos por Dios. ¿Y qué le parece, hermana Margarita, eso que acaba de leer el hermano Joachín en cuanto a lo que los niños debían aportar? Era una gran responsabilidad que los padres tenían. El Señor les había dicho cómo educar a sus hijos por medio de Moisés. Incluso les dijo que tenían que grabar la ley en sus dinteles de sus puertas, en sus manos, en sus frentes. Y si nos remontamos a nuestros tiempos y vemos al Israel moderno, al literal, ellos todavía conservan eso, esas creencias se ponen aquí sus 10 mandamientos en la frente, en la mano. Era algo muy indispensable que los padres tenían que aportar a sus hijos y yendo por el camino, de hablarle de los mandamientos de Dios. Pero nuestros padres no nos inculcaron eso. Ahora, Muchas veces. sí, ahora, hermano Joachín, miremos cómo está el mundo ahora, cómo están los hogares hoy, los niños. Realmente los niños hoy en día están aprendiendo algo manual, o cómo es la forma de educación que los niños están teniendo hoy en día en los hogares, porque mire usted, cómo dice que los niños tenían que aprender, dice, Sí. a levantar las tiendas de campaña, tenían que aprender el orden, tenían que observar, dice, ese perfecto orden que era un ejemplo de cómo son las cosas en el cielo. Los padres tenían que explicar por qué ellos tenían que viajar al desierto,
porque allí ¿por qué la ley había sido dada en el Sinaí? O sea, ¿qué le parece a usted el hecho de que los padres se preocuparan de que sus niños realmente estuvieran ocupados y que entendieran bien el plan de Dios a lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que tal vez podríamos decir que estamos prácticamente igual, ¿verdad? No en todos los hogares, pero sí yo creo que en los hogares cristianos más que todo se debería de trabajar con eso, ¿no? De enseñarle a los hijos la importancia de conocimiento de Dios, la importancia de conocer la ley de Dios, la importancia de aprender a ayudar en el hogar, a la mamá o al papá afuera, ¿no? Detalles pequeños se van educando para que el día de mañana, cuando se llegue a ser adulto, bueno, pues se pueda aportar más a la sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, para terminar, hermana Margarita, yo iba a leer la última, pero lea usted la última nota mejor del Espíritu de Profecía. Claro que sí. Dice: Israel solo necesitaba la experiencia que Dios les había dado, y no había otro poder que pudiera tratar con ellos como Cristo lo hizo. A través de todo ese largo viaje en el desierto, la educación de Israel no fue confiada a ninguna agencia humana. Fueron enseñados por uno que era infinito en sabiduría, y ellos aprendían diariamente lo que Dios requería que fuera su iglesia en la tierra. Amén. Amén. Interesante. Bueno, pues hemos llegado al final de la lección, como pues se ve que Dios fue muy cuidadoso a la hora de educar a su pueblo en el desierto, y cómo deberíamos nosotros pues asimilar, agarrar ese modelo, agarrar esa forma de educación en la cual nuestro principal maestro sea Dios, Amén. sea el Señor, y donde también pues dejemos a Él que nos eduque, Así es. que nos eduque en lo espiritual, que nos eduque en el asunto de la alimentación, que nos eduque en la manera del trabajo, que nos ayude para poder educar a nuestros niños de una manera como aquí dice que eran educados los niños de los israelitas. Pues que el Señor nos ayude para que ese tipo de educación, que fue Dios el que la dirigió, pues sea la misma que nosotros apliquemos Amén. en nuestros hogares. Amén. Amén. Ojalá y hagamos todos los días lo que Dios requiere de nosotros, ¿no? Así es. Pues, la última parte de la lección es. Bueno, lo pues que es. vamos a orar. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a rodearnos. Oh Padre Celestial, queremos agradecerte porque aprendemos, Señor, de que en todo campo de educación deberíamos de dejar que el maestro principal seas tú. Sí, Señor. Nosotros Amén. podemos ver que tu pueblo, realmente quien lo educó en el desierto fuiste tú. Los padres simplemente se pusieron bajo la nube, se pusieron bajo la tutela tuya, Amén. bajo la supervisión tuya, bajo la educación y la instrucción tuya. Señor, ayúdanos a los padres hoy, para que de la misma manera nos pongamos todos los días bajo la nube, bajo la protección, bajo la instrucción tuya, Señor. Y ayúdanos, Padre, a aplicar todo lo que tú nos dejas a nosotros como enseñanza, también en la vida de nuestros hijos. Padre, te rogamos que toda esta forma, toda esta manera de educación que hemos visto ahora, que tú aplicaste a tu pueblo, oh Señor, nosotros también dejemos que la apliques a nosotros. Amén. Sobre todo, Padre, en lo espiritual, en asuntos como la alimentación, que muchas veces pensamos que podemos comer de todo, pensamos, Señor, que todo es válido. Hasta se dice que con una oración se santifica todo, cuando realmente, Señor, podemos ver que fuiste tan sabio que a tu pueblo al educarle en Egipto, en el desierto, hasta la carne le quitaste y le diste mejor el maná. Amén. Señor, ayúdanos a comprender estas cosas y a dejarnos a educar por ti en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.